reiterar esta bienvenida y cedo la palabra al doctor Facundo Corbalán. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Leo. Gracias a todas, todos por participar de estos diálogos. Creemos que es íntimamente necesario en este momento histórico, en este contexto geopolítico, reinsistir con diferentes batallas y qué más que la herramienta del diálogo para hacer de esas batallas un camino de encuentro, de socialización y de acercar perspectivas. Hoy tenemos el privilegio de tener a Edgar con nosotros, que, bueno, ya conociendo su trayectoria, sabemos que nos va a dar un recurso importante, un recurso académico en el sentido de lo situado, en el sentido de lo sensible a estas situaciones que estamos viviendo también como país, como región y como mundo. Por eso, diálogos, ¿no? Diálogos como herramienta de resistencia, diálogos como invitación a encontrarnos, mirarnos y acercarnos a pesar de las diferencias. Una psicología sin diálogos sería una psicología, ¿no?, que solamente piense en ajustar mecanismos o entender que lo psíquico no es un fenómeno, sino que es producto, ¿no?, de otras realidades. De este modo, también al estar posicionados disciplinarmente dentro de la pluralidad y la complejidad del campo de la psicología, creemos desde la RIPA que es importante acercar los territorios, acercar diferentes problemáticas y también repensarnos continuamente con estos fantasmas que nunca también dejan de querer atormentarnos. Aquellos que hacen de lo público algo completamente exiliable, aquellos que hacen del encuentro algo improductivo. Es por eso que esta red viene de alguna manera a invitar a buscar otras respuestas y otras posiciones. Así que bueno, nada, darles, bueno, esta bienvenida desde el rol que hoy me toca, coordinando esta hermosa red y bueno, dándole el paso acá a las compañeras, compañeros y al motivo del encuentro de hoy. Así que desde ya, muchas gracias por estar acá. Bueno, muy buenas tardes, ya casi a cada mediodía. Bueno, un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan en este segundo encuentro de la serie Diálogos RIPA, organizada pues por la Red de Argentina para la Internacionalización de la Psicología. Mi nombre es Margarita Guarín, como se mencionó previamente, soy la referente de Relaciones Internacionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el día de hoy les estaré acompañando en la calidad de moderadora de este interesante encuentro. Bueno, antes de iniciar, les recordamos que el chat está abierto para recibir sus comentarios, sus consultas, si nos quieren también comentar allí desde qué lugar nos están acompañando, desde qué institución, nos encantaría leerlo. Y bueno, estar muy atentos y atentas en el chat, ¿no? Bueno, para dar apertura formal a este segundo encuentro, daremos paso a las diversas autoridades de las unidades académicas que integran la RIPA para que nos den su saludo formal, pero no solo su saludo formal, sino también estas palabras de reflexión en relación al desafiante contexto que hoy por hoy estamos viviendo pues acá en la Argentina y como muy bien comentó previamente Facundo. Así que sin más preámbulos, pues me gustaría invitar, si ya se encuentra en sala, en primer lugar a la doctora Soledad Cotone, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Soledad, si estás en sala, la palabra es tuya. Recién acabo de entrar, a ver si... A ver si no, seguimos con
con otra autoridad. Mientras tanto, estamos recibiendo algunos saludos allí en el chat. Alejandra desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por compartir desde donde se están conectando. Claudia Nieto de Rosario. Melina. Si no, si te parece, Facundo, vamos con... ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, entonces mientras tenemos por allí a Soledad, a la decana de Rosario, en sala la invitamos a la magíster Silvia López de Martín, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Silvia, si estás aquí, por favor, la palabra es tuya. Parece que tampoco tenemos suerte. Así está silenciada, me parece. A ver. Está Gladys, por ejemplo, de San Luis. Bueno, entonces vamos con Gladys. Adelante, Gladys. Bueno, empiezo yo por darles a todos. Perdón, no se escuchaba, ¿no? Ahí está Silvia. Sí estabas, pero no te escuchábamos. Perdón, no se escuchaba, perdón. Adelante, sí, por favor. Muy buenos días. Bueno, me es muy grato compartir este momento con referentes de la psicología, del área de la salud mental, que defienden la autonomía universitaria y la educación pública y gratuita, que creo que es el único modo de garantizar el acceso a la educación de toda la población, ¿no? Y así poder superar las desigualdades estructurales. Creo que defender la universidad pública ahora y siempre es como nuestro deber, así que la apuesta es por más educación, más ciencia, más tecnología, que es el único modo de garantizar el progreso social y la movilidad social ascendente. Creo que nuestros estudiantes son la apuesta al futuro de la nación. La educación pública es un derecho y un valor ya consolidados en la democracia argentina, y hay que apostar por sostenerlo. Así que estos espacios de diálogo, de intercambio, creo que es nuestro modo de aportar a eso. Creo que es posible que después de 40 años de democracia los resultados no sean exactamente los esperados, y eso lleva muchas veces al desencanto y a la frustración, ¿no? Pero creo que la única solución para estos sentimientos es seguir apostando a la democracia, que es el único régimen que nos permite alcanzar una sociedad igualitaria para vivir en orden, en paz, en libertad. Creo que los problemas estructurales que atraviesa nuestro país solo pueden resolverse así, como lo estamos haciendo, promoviendo el diálogo, fomentando más educación, más ciencia, más interdisciplina, más formación universitaria y más y mejor democracia. Así que es un orgullo y un privilegio para mí ser parte de esta red y poder participar en este encuentro, donde creo que todos de alguna manera también estamos, o todos más allá de los intercambios y del crecimiento de nuestra área de incumbencia, estamos apostando sobre todo a la defensa de la educación pública. Bueno, solo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, a ti por compartir estas palabras de reflexión, ¿no? Y la idea de este espacio es justamente la interacción y el poder compartir de un lado y del otro hacia un objetivo colectivo y común, ¿no? Así que bueno, gracias, Silvia. Si ya la veo conectada a Soledad, doctora Soledad Cotone, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Y ya estás, la palabra es tuya. Hola, buenos días.
siempre es una alegría encontrarnos nuevamente en la RIPA. Gracias Margarita, bueno, gracias a Facundo y a todo el grupo de Facultad de Psicología Rosario, y la verdad que, a ver, quiero plantear algo que en línea con lo que planteaba Silvia, que me antecedió. La RIPA fue una apuesta que hicimos colectivamente desde las facultades de Psicología, Gestión Pública, apostando al fortalecimiento de lo que producimos al interior de nuestras facultades, pensando la internacionalización al interior de las currículas, pero también la internacionalización en red con nuestra Latinoamérica como un fortalecimiento de proyectos que sean de mayor igualación de nuestras poblaciones y fundamentalmente que nos pongan en un registro otro en relación a las producciones de lo que en algún momento se llamó el centro y la periferia. Nosotros creemos, porque cuestionando fuertemente ese tipo de producción de lo que es centro y periferia y planteando que nuestras producciones locales tienen una jerarquía y una posibilidad de disputar en las producciones de saber lugares de reconocimiento, fue que esta RIPA generó un encuentro colectivo y que además se viene cada vez ampliando con mayores miembros que se van ir sumando a este acuerdo de trabajar conjuntamente. En ese sentido, estamos en la RIPA, además con compañeros que son de Latinoamérica, hoy preocupados por la situación que está viviendo Argentina ante un valor que pone en juego dos modelos muy distintos en torno a lo que hacemos nosotros, que es la educación pública y ubicar además la educación pública para todo aquel o aquella persona que pise nuestro territorio como un derecho humano universal, que además nuestra Latinoamérica ha sido parte de ese acuerdo tan importante que es tomar a la educación superior como un derecho humano universal. Creo que tenemos el gran desafío de que desde nuestras redes de producción poner un límite a ciertos modos de prácticas, discursos y también de pensar a nuestras poblaciones, que viene en torno a un proyecto que arrasa conquistas tan importantes como las que hemos tenido, la que hemos logrado. Y que, bueno, como decía Silvia, seguramente las democracias, no solamente la democracia argentina, sino las democracias latinoamericanas, tengan mucho por trabajar. Esta red es parte de esa apuesta, de que nosotros podamos pensar de modo situado nuestras producciones de subjetividad, nuestras producciones a nivel locales, y que podamos pensar también nuestras producciones y las deudas que tienen nuestras democracias en relación a la población, a los sufrimientos de nuestras poblaciones. Pero no es sin estos acuerdos democráticos que vamos a poder avanzar. Necesitamos seguir basados en estos acuerdos fundamentales, y en ese sentido apostamos a que en particular en Argentina, pero también quiero decir que esta red contribuye para que toda nuestra Latinoamérica se siga sosteniendo en un marco democrático, que haga a que nuestras universidades y nuestras producciones estén en función de sostener los acuerdos democráticos y las producciones de saberes en un marco democrático. Entonces, ese para nosotros eso es fundamental. Y por eso también creo que es tan importante la charla que vamos a tener hoy, que es en torno a la cuestión de lo que ha producido el neoliberalismo, particularmente en nuestros territorios, y porque además tenemos que pensar las consecuencias que está teniendo
en nuestros procesos electorales esa producción neoliberal al interior de las grandes desigualaciones que han tenido nuestras poblaciones y entonces las consecuencias que eso tiene. Tenemos un gran desafío, porque no podemos sacarle el cuerpo hoy, ni tampoco la producción que vengamos haciendo a lo que se viene en torno, no solamente en Argentina, en toda Latinoamérica, pero debe ser, sí, fundamentalmente con esfuerzos mancomunados. Entonces, bueno, nada, plantear particularmente que esta red, si tiene potencia, es porque en sus principios fundadores tiene principios, digamos, está lo democrático, pero además en el mismo modo en que se gestó, es un modo en cómo queremos se puedan gestar las gestiones universitarias, las gestiones para el interior de la población, que es ese modo participativo, colectivo, y en el cual es a través de la producción de consensos donde podemos avanzar en mayor democracia. Eso, agradezco una vez más a la red y nada, muy contenta de que estemos también ante este nuevo encuentro y esperando, expectante a lo que va a ser la charla de hoy. Bueno, Soledad, muchísimas gracias por este marco, por tus palabras, también por dar el marco de origen de lo que es la RIPA. Como bien mencionaste, tenemos un lema para nosotros que es pensarnos con identidad latinoamericana y en ese camino estamos. Bueno, ahora quisiera invitar al licenciado Daniel Pérez Sucunza, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Comahue, para que nos acompañe con sus breves palabras. Por favor, bueno, Daniel. Buenos días a todos. Acá desde la Patagonia, primero para agradecerles el encuentro y rescatar la importancia que tiene que hagamos redes federales y latinoamericanas en función de la situación actual, ¿no? Que en Argentina está acuciante y es muy difícil para todos y se hace necesario buscar estrategias de defensa, digamos, frente a la agresión que estamos sufriendo, sobre todo la perspectiva de la educación pública. Yo no me voy a extender ya con lo que dijo Soledad y Silvia, me parece que hay un consenso, porque tenemos comunicaciones permanentes por la preocupación. Solamente dejaría algo que dice el poeta, ¿no? Una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Y esa es la apuesta que tienen las redes, ¿no? Y bueno, que nos apoyemos todo lo que podamos. Esperemos que sea una buena jornada, les agradezco la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias, decano Daniel, por esas palabras y bueno, por seguirnos invitando a esta reflexión con esa última frase que nos ha dejado pensando. Ahora bien, quiero invitar a la doctora Gladys León, vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, para que por favor nos acompañe con sus palabras. Bueno, es una inmensa alegría para nosotros desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis participar en este segundo encuentro del ciclo Diálogos RIPA. Contarles un poco que los objetivos institucionales de RIPA son solidarios con nuestras políticas de internacionalización, que las concebimos como un proceso que apunta realmente a enriquecer de forma integral la comunidad universitaria, pero también que apunta a enriquecer la producción del conocimiento científico. Y lo concebimos como un proceso sostenido en una cooperación horizontal y en un diálogo intercultural que sea respetuoso de la idiosincrasia, de la identidad, de la cultura científica de los países latinoamericanos con los que nos. Nosotros trabajamos desde la facultad para fortalecer una política que no solo promueva y fortalezca la movilidad internacional de nuestra comunidad académica, que reciba con muchísimo entusiasmo a todos aquellos que arriban a nuestra universidad, impulsados por distintas convocatorias, pero sobre todo nosotros estamos muy interesados en impulsar
fuertemente la internacionalización del currículum, porque consideramos que esa es una instancia democratizadora, porque habilita experiencias que históricamente solo han estado acotadas a vivencias individuales de aquellos que acceden a las movilidades internacionales. Pero todos nosotros sabemos que tanto para docentes como estudiantes que deben sostener tareas de cuidado, como aquellos que deben sostener trabajos que hacen subsistencia, las movilidades académicas a otros países son situaciones bastante difíciles de concretar. Por eso nosotros apostamos a la internacionalización del currículum, porque habilita el despliegue de distintos dispositivos sostenidos por la tecnología que permite que todos y todas tengamos la posibilidad de transitar instancias internacionales enriquecedoras. Y creemos justamente que estos tiempos sociales y políticos tan complejos que nos toca vivir, como parte de una universidad pública, nuestro compromiso es y será siempre sostener y promover los valores democráticos en toda y en cada una de las prácticas que llevemos dentro de nuestras universidades. Porque vamos a luchar, como siempre, por una universidad pública de calidad, pero que sea una universidad pública de todos y para todos. Así que, bueno, una bienvenida a esta nueva instancia de formación. Bueno, Gladys, muchísimas gracias por tus palabras y por traer a colación esta visión de la internacionalización que tenemos desde la red y que nos ha agrupado, ¿no? Bueno, ahora quiero invitar al licenciado Mauro Pino, secretario de Investigación, Posgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con quien tengo el inmenso honor de trabajar día a día, para que nos acompañe con sus palabras. Bueno, hola a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve, también siguiendo las palabras de Daniel. Después de lo que dijo Soledad, Silvia, Gladys, no tengo mucho más que agregar que una pequeña reflexión que pensaba cuando se gestó RIPA, ¿no? A propuesta de Rosario. No nos imaginábamos estos escenarios posibles y estos contextos posibles. Y cómo se transforma sin darnos cuenta y afortunadamente en una herramienta enorme y potente para encontrarnos, porque pensaba que frente a estas cuestiones que parecen discursos casi locos, ya no políticos, con todo lo que uno puede pensar en relación a eso y en nuestra disciplina en particular, cómo los actos concretos se pueden llegar a contraponer a esos discursos. Y esto claramente me parece un acto concreto, y es un acto concreto que podemos realizar en conjunto porque la RIPA existe, ¿no? Quizás hubiéramos encontrado otras maneras si hubiéramos sido creativos, pero tenemos la posibilidad de hacerlo porque en algún otro momento en el pasado nos pareció que esta era una excelente manera de encontrarnos. Así que nos encuentra presente con este recurso que tenemos que nos permite encontrarnos, escuchar el conversatorio, la charla que vamos a tener hoy, que el tema es más que propicio, y nos da la oportunidad de seguirnos viendo las caras, a pesar de todo esto. Bueno, simplemente agradecer en nombre del decano de nuestra facultad, el licenciado Juan Pablo Izar, que lamentablemente no pudo estar presente, y que sea una buena jornada. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Mauro, por tus palabras y especialmente por siempre tu acompañamiento en este tipo de actividades. Así que, bueno, ahora me gustaría mucho invitar a la especialista María Cristina Piro, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Habíamos tenido algunos pequeños inconvenientes de su micrófono, pero yo creo, por la cara que le veo, que ya estamos bien. Así que, adelante, por favor. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien ahora? Bueno. Perfecto, impecable. Bueno, qué placer encontrar a todas estas caras de compañeros aquí. Bienvenidos. Claro, es todo un convite. Daniel Pérez larga así la milonga de andar lejos de Biglietti, y qué lejos está mi tierra y sin embargo qué cerca. ¿O es que existe un territorio donde las sangres se mezclan? Es tal cual, si la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan, dice Biglietti allí. Así que, Daniel,
bienvenido, me llevaste a esa preciosa milonga de Daniel Biglietti que tanto hemos celebrado en algún momento. Como este segundo encuentro, una nueva actividad de la red que, como dijeron todos mis compañeros antes, celebro, es un espacio privilegiado para favorecer, para potenciar todas las instancias de internalización entre todas las distintas instituciones que participamos en ella. Coincidimos en sostener que la dinámica académica en perspectiva de cooperación posee un potencial de ventajas para contribuir fundamentalmente a la profundización del proceso de actualización en la formación tanto de aspectos teóricos, metodológicos, prácticos, interdisciplinarios, acordes a los desafíos y a todas las demandas que emergen en este momento en nuestras instituciones, en los territorios, en las personas. Creemos que la posibilidad de realizar estos eventos académicos, publicaciones, investigaciones, intercambios entre docentes, investigadores, pertenecientes a todas las instituciones que conforman la red, que no son pocas, es un insumo muy potente para materializar el alcance de la red. Ustedes recién lo decían con bastante claridad, todos los acuerdos, todas las apuestas que se produzcan en un marco democrático y la producción de saberes dentro de ese marco contribuye para la reflexión conjunta, no solamente en contextos locales, sino en los contextos latinoamericanos, que es donde también nosotros estamos intentando instalarlos desde un análisis crítico de las condiciones de la violencia social y política que en este momento atravesamos en los distintos países de Latinoamérica. En momentos tan complejos como el nuestro, como el que en este momento estamos atravesando en la Argentina, donde el financiamiento de todas las instituciones de formación superior aparece en la agenda de discusiones políticas actuales, es necesario y es bienvenido celebrar y profundizar estos procesos de intercambio entre docentes, investigadores, graduados, graduadas, estudiantes y toda la comunidad educativa, con el propósito no solo de construir conocimientos, experiencias de aprendizaje, sino también experiencias de prácticas situadas, como marcaron hace poco, y además para contribuir de manera colectiva a plantearnos la posibilidad de dar respuestas vinculadas con el campo de la psicología, que son las que atraviesan en este momento de una manera contundente a la sociedad. Establecer espacios para el intercambio y para una reflexión conjunta sobre el papel de los contextos latinoamericanos es fundamental. Siempre constituye una apuesta, es una propuesta que no podemos dejar de aprovechar y de celebrar, y sobre todo de agradecer. Muchas gracias, lo mejor está por venir, nos prestamos a escuchar esta preciosa conferencia. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias María Cristina por tus palabras, me alegra haberte podido escuchar bien, se escucha todo perfecto, así que muy contenta también por eso. Bueno, ahora quisiera invitar a la magíster María Gracia Benedetti, decana de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Si estás por acá, María Gracia, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Se te escucha perfecto, bueno, adelante. Muchas gracias, Margarita. Bueno, saludar también y agradecer el espacio que genera la red RIPA para encontrarnos aquí hoy. Tanto a la organización de la red como a las autoridades presentes, como a nuestro invitado de hoy que va a coordinar este conversatorio tan importante. Coincidir también con ustedes en el contexto que nos encontramos, este contexto complejo que han descrito muy bien y que también es un contexto que nos atraviesa, pero nos tiene atravesados por la esperanza de que realmente puede ser transformado del mejor modo. Celebrar la importancia también de la universidad pública, de las universidades públicas, como se ha dicho también aquí, y de lo importante de la formación en psicología en estas universidades. Todo lo conquistado y todo lo que se produce y lo que esta red se ha propuesto articular y potenciar, me parece que es de un valor
inapreciable y que Argentina tiene una tradición en este sentido tan importante que de ningún modo permitiremos que se vuelva atrás. Me parece importantísimo en este contexto justamente el tema del conversatorio, ¿no? La posibilidad de articular y de hacer dialogar, de poner en conversación la psicología y la política, ¿no? Atravesada por el neoliberalismo, con esta idea de la liberación, ¿no? Fíjense cuántos, digamos, dos campos que son indisolublemente desafiantes y que los ponemos a dialogar, y el tema de la liberación como proyecto, como desafío, me parece sumamente interesante y con mucha expectativa de escuchar a Edgar Barrero Cuéllar en este sentido, que nos invita y nos invitamos a dialogar en ese sentido, y que serán sin duda de enorme ayuda para la reflexión entre todos y todas, ¿no? Porque estos espacios, como bien se decía, hay que celebrarlos. Hemos podido generar esta red y hemos podido sostenerla, y tenemos que seguir sosteniéndola, que es también tan importante como la creación, ¿no? Y la sostenemos con el trabajo de todos y de todas, y con la participación también de todos y de todas. Pensaba que en este tiempo que se discute y se pone en cuestión el valor de lo público, el valor del Estado, el valor de estos derechos, bueno, cuánto tiene la universidad pública para demostrar que aquí realmente es una respuesta en contrario, ¿no? En la universidad pública se forman, tienen derechos a estudiar, se garantizan esos derechos, se investiga, se produce conocimiento, se forman profesionales que intervienen en las problemáticas de sus territorios, hay articulación y actividades colaborativas. Bueno, qué importante que es la universidad pública en este sentido, y la educación pública, para seguir sosteniéndola como valor inapreciable en nuestro país y en América Latina, por supuesto. Bueno, un orgullo formar parte de esta red, un orgullo y celebrar el encuentro, seguir trabajando juntos y juntas en este sentido más que nunca, en este contexto que describíamos, y bueno, y seguir trabajando para que estos derechos conquistados sigan siendo en nuestro país una realidad a 40 años de democracia, y no tengamos que perder absolutamente nada de lo conquistado. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, María Gracia, por tus palabras, y bueno, por compartir la reflexión y por el tiempo, ¿no? En acompañarnos en este espacio. Bueno, finalmente, para este saludo protocolar, teníamos previsto las palabras de la especialista Yasmín Stewart, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional del Chaco Austral, quien está en la sala, pero nos ha avisado que tiene bastantes complicaciones de conectividad, así que hacemos mención a su presencia y a su acompañamiento, y también acompañamiento y apoyo en el marco de la RIPA. Y bueno, y entendemos estas complicaciones de conectividad. Ella vía chat nos ha dejado su saludo cordial para todas y todos. Así que bueno, agradecemos a todas las autoridades sus palabras y especialmente su invitación a la reflexión en este momento en el que necesitamos pensarnos más que nunca en colectivo y encontrarnos, ¿no? Encontrarnos buscando este camino conjunto que ya venimos transitando, pero que ahora tenemos que transitar con pasos tal vez aún más fuertes y certeros. Así que muchísimas gracias a las autoridades. Y sin más preámbulos, y para iniciar con este encuentro denominado de la psicología neoliberal a la psicopolítica de la liberación, que tiene un invitado especial y que tiene proveniente de Colombia, compatriota, Edgar Barrero Cuéllar, a quien agradecemos su presencia y su disposición desde el primer momento en que nos contactamos. Con mucho gusto y con mucha disposición aceptó acompañarnos. También, antes de leer su breve perfil, quiero agradecer y saludar en nombre de la RIPA, bueno, a las autoridades, pero también resaltar el trabajo en conjunto que las distintas representaciones de las instituciones hacemos en el marco de la RIPA, todos los y las compañeras que nos encontramos una vez por mes para
para trabajar en estas actividades. Agradecerles a todos y a todas su tarea, ¿no? Su aporte. Así que bueno, ahora me permitiré leer el breve perfil de nuestro invitado especial y bueno, posteriormente él nos compartirá sus reflexiones para luego pasar a una dinámica de diálogo en la que nos acompañarán la magíster Andrea Sierra de la Universidad Nacional de Comahue y Gaspar Aita de la Universidad Nacional de Rosario. Ella y ellos estarán interlocutando con nuestro invitado especial. Ahora bien, voy a presentar a Edgar Barrero Cuellar. Él es psicólogo social y magíster en filosofía, escritor, investigador, docente y conferencista magistral internacional, autor de 8 libros y coautor de una docena más. Doctorando en filosofía de la Universidad de Salamanca, España, director de Cátedra Libre Martín Baró, con sede principal en Bogotá, Colombia. Exsecretario general de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI, ex coordinador del sello editorial de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, el FEPSI, con distinción medalla el FEPSI en el 2015. Bueno, muchas gracias nuevamente, Edgar, por acompañarnos. Te dejo la palabra, no sin antes mencionar que mediante el chat estaremos compartiendo el enlace para registrar la asistencia, así que por favor estén muy atentas y atentos. Bienvenido, Edgar, adelante. Gracias, Margarita, y a todas y a todos por la invitación, por la presentación y sobre todo por la invitación a compartir y a dialogar, que es bastante, digamos que, digo yo, en momentos de crisis humanitarias como las que nos encontramos, pareciera ser que ese papel de la psicología vuelve a retomar importancia, solamente que está muy banalizado, como vamos a ver, ¿no? Entre otras cosas, digo yo, la razón ético-política de la existencia de algo que se llame psicología como institución tendría que ser obligatoriamente la construcción de mecanismos de diálogo político negociado de todos los conflictos, tanto personales como colectivos. Y el saber psicológico tendría que conducir hacia allá. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Lautaro, que fue quien primero con que hemos venido conversando, pero después ya me resultan muy, me empiezan a resultar conocidos unos nombres más, y eso me parece más importante todavía. Así que gracias a todos y a todas. No sé cuánto tiempo voy a tener ahora para mi provocación, digo yo. Margarita, ¿cuánto? Bueno, Edgar, ¿tú cuánto más o menos tenías de tiempo preparado para nosotros tratar de respetarlo al máximo posible? No te preocupes, ya prefiero adecuarme al tiempo. Yo tengo preparada una conferencia, perfecto, más 2 elementos nuevos que introduje a raíz de lo que está pasando en Gaza en este momento, no lo podemos dejar pasar. Entonces, bueno, no sé si les parece, tal vez si pensamos entre unos 12, 15 minutos, ¿te parecería bien? Lo que ustedes me digan. Perfecto. Prefiero que haya diálogo. Perfecto, y ya que tengo este segundito, me olvidé mencionar también la presencia de Lautaro Steinbrecher, que también estará interlocutando una vez tú termines tu disertación, y además agradecer que él ha sido quien intermedió con Edgar para que nos acompañe. Así que gracias. Ahora sí, adelante, Edgar, por favor. Bien, muchas gracias. Entonces voy a correr con esos 12, 15 minuticos. Lo primero que quisiera decir, aparte nuevamente de la gratitud con la invitación, es quizás sea un buen momento para retomar ese postulado que hacía Martín Baró antes de ser asesinado por allá en el año 89 por el ejército salvadoreño, en el que planteaba claramente la necesidad de plantearnos una nueva forma de abordar los problemas y de problematizar en nuestro contexto latinoamericano, y era que partir de la realidad y no tanto del concepto, lo cual no quiere decir negar el concepto o banalizar el concepto o lo conceptual, que es una cosa que a veces se nos atraviesa. Que sea la realidad la que convoque los conceptos, decía Martín Baró, y no los conceptos los que convoquen
a la realidad en contextos tan complejos como los nuestros, como los latinoamericanos. Sin embargo, yo quisiera iniciar con, como les dije hace un ratito, una breve reflexión sobre lo que pasa en Gaza, digamos, sobre la terrible crisis humanitaria que está sucediendo en Gaza y lo que ello ha implicado en el mundo de la psicología. Está muy conectado completamente, pero solamente a manera de introducción quisiera decir que lo que está pasando en Gaza, el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, es la expresión justamente de la naturalización de esa psicopolítica neoliberal en la que se naturalizó lo que yo llamo en alguno de mis libros una trilogía del horror. Se ha ido naturalizando una trilogía del horror y esto es lo fundamental, digamos, aquí con respecto a la psicología. Y en ese proceso de naturalización de esa trilogía del horror ha participado activamente el saber psicológico. Ha participado activamente el saber psicológico. Esa trilogía del horror, como lo menciono rápidamente, no es la idea de esta charla, pero se manifiesta en una estética de lo atroz. Hay un libro, si ustedes lo quieren, lo pueden descargar en nuestra página, catedralibremartinbaro.org. Allí están todos nuestros libros y otros muchos más. Y en esa estética de lo atroz se naturalizó el gusto, ese sentimiento de belleza interna, ojo con esto, con la desaparición física o simbólica del otro o de la otredad, si queremos como categoría más grande, como categoría. Pero se empezó a encontrar gusto, sentimiento de belleza interna, con la desaparición física o simbólica de lo otro distinto, de la otredad, ¿ven? Como categoría filosófica. Pero al mismo tiempo lo que está demostrando lo que está pasando en Gaza es que se está naturalizando de una forma atroz una ética de la barbarie en la que unos grupos humanos encuentran justo, ya no solo el gusto, sino que construyen toda una justificación moral, ética, moral, de la desaparición física o simbólica del otro distinto, de la otra distinta. Y ahí también está participando el saber psicológico y ahora vamos a ver por qué. Y finalmente se está naturalizando, el modelo neoliberal naturalizó a nivel planetario el cinismo y la impunidad como valores, es decir, todo se banaliza y nada se repara. Todo queda excluido de la justicia y ahí entra también los procesos de formación de psicólogos y psicólogas. Ahora también vamos a ver por qué. Una de las tristes tareas que nos fue dejando el modelo neoliberal para los psicólogos y las psicólogas, y sobre todo en América Latina, tiene que ver justamente cómo que nos fueron colocando ese papel de ser los maquilladores del horror y de la violencia política a nivel estético. Si viéramos entonces que esa estética de lo atroz, pues ahí nos puso un rol que fue ser los maquilladores del horror, del horror y de la violencia política que produce el sistema cotidianamente, violencia estructural, que como escuchaba yo ahora en todos y todas quienes intervinieron, amenaza con destruir, digamos, sistemas en Colombia, ni se diga, pero allá entiendo que hay una amenaza latente con destruir el sistema educativo público. ¿Bien? A nivel ético también nos impuso unos roles que fuimos naturalizando sin darnos cuenta, pero a nivel ético nos impuso el peor, digo yo, porque nos fue llevando el modelo neoliberal a una excesiva neutralización que terminó siendo excesiva deshumanización. Es decir, que la psicología, desde esa perspectiva, lo que reclama como ético, digo yo, algún día tendrá que ser reclamado más bien como falta de ética.
reclamarle al psicólogo o a la psicóloga que en un contexto de crisis humanitaria sea neutral es, en muchos casos, toda una aberración. Y ese modelo nos lo impuso, vamos a ver rápidamente, se nos fue imponiendo la psicología de la mano de un modelo muy intervencionista también, demasiado intervencionista, absolutamente intervencionista y casi nada implicativo. Muy poco implicativo a nivel ético-político. Es decir, que a nivel ético-político también nos impusieron un rol terrible y lo estamos jugando todavía. Y en el otro plano, en el de los valores de estos, del cinismo, la impunidad como valores, por supuesto que la psicología se quedó corta porque ni siquiera trabaja con principios básicos de reparación del daño, como lo hacen los movimientos de víctimas, por ejemplo, de no repetición del daño, de justicia, ¿eh? Y de verdad. Dudo mucho yo que la psicología nuestra trabaje con el principio de la verdad, porque el modelo neoliberal le va llevando a la psicología como institución a comprometerse no tanto con la verdad, sino con el ocultamiento de la verdad. Los psicólogos y las psicólogas pueda que seamos conscientes o no, no me queda la menor duda de que hay psicólogos que son conscientes y que tienen un pensamiento completamente así, y que incluso participan de esa estética de lo atroz, de esa ética de la barbarie, y del cinismo y la impunidad como valores. Eso, digamos, es parte de lo diversos que somos. Pero es lo que habría que revisar. Ahora, ¿cómo se conecta eso? Pues con lo que ha venido pasando en la psicología, que es lo que nos convoca hoy, pues ese proceso de psicopolítica. Fíjense que aquí hay un proceso muy interesante que es la segunda tesis para conversar. A manera introductoria, hay un asunto muy interesante porque mientras es en América, es en Latinoamérica, en allá, muy cerca donde ustedes están, con el golpe violento, con el golpe de Estado violento en Chile, que se da inicio a lo que se conoce comúnmente como política neoliberal. Pero ahí mismo inicia ese proceso de neoliberalización de la psicología, que fue llevando a un proceso de precarización de la psicología y de lo psicológico. Y ese proceso de precarización empezó a verse reflejado básicamente en los procesos de formación de psicólogos y psicólogas, en los que se fue aumentando básicamente ese rol, esa mirada del psicólogo, la psicóloga, como técnicos interventores, con pretensiones de neutralidad, digamos, interviniendo sobre procesos humanos desde diferentes campos del saber psicológico, que llega única y exclusivamente de Europa y de Norteamérica. Fíjense que ahora que ustedes están hablando de internacionalización, perdón. Carajo. Pues cuando uno revisa esto se da cuenta que toda nuestra matriz, no hemos podido romper esa matriz grecorromana que llega hasta nuestros días a través de diferentes epistemes y teorías, que se desarrolla básicamente en Europa, que luego pasa a Norteamérica y que de allí pasa al territorio latinoamericano, pero que deja por fuera múltiples saberes y conocimientos de la psicología y de lo psicológico. No sé si allá en Argentina tendrán ustedes, yo siempre pregunto eso, pero las respuestas son siempre terribles en toda nuestra América Latina, pero en Colombia no sabemos. Ningún currículo de psicología habla de psicología china, habla de psicología hindú, habla de psicología tibetana, habla de psicología africana, ni siquiera de psicología rusa, porque la cosa ideológica, la estupidez ideológica y la rigidez ideológica impactó los procesos de formación de psicólogos y psicólogas y nos dejaron en un estado de precarización por ausencia de lo distinto
a lo europeo y a lo norteamericano. Ahí tenemos un problema tremendo en términos de colonización intelectual, afectiva, relacional, política, ética y de toda. ¿No? Es decir, la matriz de colonización ahí es tremendísima. Si estamos hablando de internacionalización de la psicología, tendríamos que pensar en lo que históricamente ha dejado por fuera la psicología en un proceso de formación que terminó siendo un proceso de injusticia cognitiva impresionante, porque quien pierde es el estudiante que se está formando, que es el mismo profesional que después va a atender a seres humanos, que no sabe trabajar con el cuerpo físico porque le dijeron que no sabe trabajar con la espiritualidad propia ni de la gente porque le dijeron que no, es decir, porque le fueron negando históricamente, ideológicamente, a partir de caprichos ideológicos, un montón de posibilidades que hoy en día se pondrían en juego de manera muy creativa para resolver los conflictos que van apareciendo con el desarrollo de la humanidad misma. Entonces, mientras se daba ese proceso de irse armando toda una psicopolítica neoliberal, ¿bien? Se iba dando un proceso en Latinoamérica de precarización de la psicología que iba alejando a los psicólogos y a las psicólogas de la reflexión filosófica, epistémica, antropológica, sin hablar de lo otro que estoy diciendo, que no hablamos en psicología casi, renunciamos a hablar del mito, renunciamos a hablar de lo ritual, fuimos renunciando, hasta que terminamos siendo técnicos interventivos acomodados completamente a las políticas neoliberales. Las líneas de investigación de las universidades son una expresión de eso, qué pena decirles eso, pero es una política de cómo se da la hegemonía, es una muestra de cómo se da la hegemonía intelectual desde los centros de poder, que nos imponen qué tenemos que investigar, y entonces en esa imposición dejamos de investigar nuestros problemas como psicólogos y como psicólogas. ¿Ven? Disculpen que me sonó el cacharrito. Mientras se daba todo eso, creo que se me acabaron ya los 15 minutos, pues efectivamente se fue dando un proceso de banalización de la psicología y del saber psicológico. Ahora, no quiere decir que no hayamos construido en América Latina, en Latinoamérica, una opción distinta. Martín Baró ya la había vislumbrado desde la década del 80 del siglo XX, solo que nunca le llegó a llamar así, psicopolítica de la liberación. ¿Ven? Pero sí, entonces, claro, frente a una psicología, un panorama como el que estamos diciendo, en el que la psicología neoliberal, es decir, la política neoliberal, la filosofía neoliberal se toma el campo de lo psicológico, pues la psicología termina lamentablemente al servicio única y exclusivamente del mercado. Y eso ha hecho, por ejemplo, tristemente, que los procesos de formación de psicólogos y psicólogas ahora sean procesos de formación de emprendedores en psicología y de emprendedoras en psicología. ¿Ven? Y no es que esté mal, hay que rebuscarse la vida. Pero estamos diciendo que cuando se precariza la psicología queda en condición de injusticia cognitiva para entender y comprender la relación tan profunda que hay entre el campo de lo psicológico y de lo político, que es la psicopolítica. Y cómo eso se ha ido transformando de una forma tan impresionante, que es el nuevo campo de dominio, de control y de sometimiento de la subjetividad planetaria. Y la psicología y quienes estamos en estos procesos, pues como fuimos convertidos en técnicos interventores, tenemos muy poco tiempo y espacio. Tiempo, espacio y oro, decían los alquímicos. Pues no tenemos ni tiempo, ni espacio, ni oro, porque los psicólogos y las psicólogas, nuestra existencia está precarizada. La labor en las universidades en Colombia es dramático el contexto de supervivencia vital de los profesores y profesoras de psicología. Es una cosa impresionante. Son profesores que tienen que trabajar
hasta 40 horas, aparte de las exigencias que les colocan de investigación, de asesorar tesis, es decir, una precarización del contexto vital existencial de los psicólogos y las psicólogas, que tienen un reflejo en todo lo que pasa con la psicología. Trabajar una psicopolítica de la liberación quiere decir plantearnos pues una nueva psicología prácticamente. Un nuevo quehacer, un nuevo horizonte. Y eso pareciera ser así dramático, pero no es tan difícil. Está pasando en Latinoamérica. Hay un proceso interesante de emergencia del pensamiento nuestro que está confrontando directamente todas estas tesis neoliberales y toda esta forma tan grosera como se tomó el neoliberalismo, la psicología, y la banalizó y la fue apartando de las grandes decisiones políticas, de la vida política del país. En Colombia han pasado cosas terribles, por ejemplo, después de 70 años de una guerra atroz, de una violencia atroz, empezaron a construir grupos de investigación para intentar entender esto. Apareció un documento que es tremendo, que es muy parecido a los documentos que han aparecido allá en Argentina, un documento Nunca Más, donde participaron investigadores e investigadores de todas las áreas de las ciencias sociales, humanas, políticas del país. Y la única disciplina que no participó de esa investigación, que no fue invitada a participar de esa investigación, fue la psicología. Y eso habla de cosas muy terribles. Por eso en el libro 2016, en el año 2016-2017 sacamos un libro que se llama La psicología como engaño. También ustedes lo pueden consultar. En la que cambiamos básicamente la forma de hacer investigación a partir de esta crítica. El modelo neoliberal en la psicología nos pone a investigar sobre lo mismo y sobre lo dado, así seamos críticos del positivismo. No somos capaces de romper la matriz, pues tenemos que ser capaces de hacerlo, y entonces tenemos que ser capaces de investigar desde lo históricamente negado, no desde lo dado, sino desde lo históricamente negado, porque en lo históricamente negado o distorsionado, digamos, háblese de la otredad, por ejemplo, ¿bien?, es que está la posibilidad de construir otra psicología, más situada, más contextuada y más implicada con las problemáticas tan complejas, insisto, en las que hay una profunda relación como nunca antes en la historia de la humanidad entre la psique, no tanto, creo que nos va a tocar empezar a cambiar, a hablar no tanto de la psicopolítica, sino de la psique política otra vez, y volver a retomar el concepto de la psique como lo planteó aquí el profesor, hace unos días el profesor Matallana en un conversatorio con algunos de ustedes también, volver a retomar el concepto de la psique que se perdió en la psicología, ¿cierto? Y las implicaciones que eso tuvo para la psicología. Porque sí hay una relación tremenda entre el campo de las decisiones políticas que se toman y las consecuencias psíquicas que esas decisiones políticas tienen sobre millones de seres humanos. Por eso ahora estamos hablando incluso de trauma psicopolítico, porque esas decisiones políticas que impactan la psique o la subjetividad de millones de seres humanos tienen nombre, tiene apellido, tiene responsabilidad política y por lo tanto es sujeto, ¿bien?, de exigencia de reparación. Cuando se está haciendo un daño, cuando uno sabe, una gran investigadora norteamericana, Claudia Cart, que habla del paradigma de la atrocidad, dice que quizás de las cosas más atroces que puede pasar es que uno sepa que están pasando cosas atroces y no haga nada, ni siquiera diga nada, ¿no? Que termine en un estado de parálisis psicosocioantropológica. Así nos tiene el modelo neoliberal, porque nos deja en un estado de vulnerabilidad impresionante, sujetos de cualquier presión. Insisto, nos falta tiempo para esto, pero la psicología nuestra tiene que entender cómo es ese nuevo campo,
¿Cómo se está constituyendo ese nuevo campo? ¿Cómo impacta lo cognitivo, lo afectivo, lo espiritual, lo emocional, lo profundamente psíquico, lo simbólico? Es decir, lo profundamente psíquico, cómo lo impacta y cómo lo pone en función de los intereses neoliberales. Y cómo lo pone en función a través de procesos de naturalización, enraizamiento social impresionantes donde participan todos los dispositivos. La psicología tiene un acumulado histórico importante, solo que lo ha puesto al servicio de otros intereses. Y quizás sea un buen momento para que retome un horizonte ético-político que se ha venido reclamando, pero que, insisto, a medida que aparecen crisis humanitarias, nosotros tenemos campanazos, pero a los 2 segundos se nos olvida que el papel de la psicología tiene que ser fundamentalmente en el campo psicopolítico, porque la liberación se hace en el campo psicopolítico. Ahora, el campo psicopolítico, para cerrar rápidamente, articula el cuerpo físico, es decir, ¿cuáles son los mensajes que vemos cotidianamente, que escuchamos? Articula el cuerpo mental o el cuerpo psíquico, si ustedes quieren, articula el cuerpo inconsciente, si ustedes quieren, articula el cuerpo mágico y articula el cuerpo espiritual junto con el campo relacional y político. Todo eso hace parte de lo psicopolítico y por eso es que no nos damos cuenta cuando estamos al servicio de procesos autoritarios, machistas, todo lo que decimos que no quiere que pase, pues es porque esa psicopolítica está actuando de forma silenciosa allí. Y nosotros y nosotras tendríamos que pensar desde la psicología cómo lo vamos a desnaturalizar en los procesos de formación, en los procesos, lo cual implica revisar y transformar completamente las mallas curriculares, por Dios. No podemos seguir haciendo mallas curriculares del siglo XX y de comienzos del siglo XX en psicología, es un horror, sin desconocer todos los cambios. Miren, solamente en el plano de la psicología de la liberación, que se la inventó Martin Baró desde la década del 60 del siglo XX, no podemos decir que haya hoy una psicología de la liberación única y exclusiva. No, hay múltiples formas de expresión de la psicología de la liberación hoy en toda nuestra Latinoamérica. Y eso es lo que la psicología tiene que incluir. Si no lo incluye, vamos a tener una psicología hablando de lo mismo europeo y de las mismas categorías y hablando de lo mismo y sobre todo haciendo muy poco a nivel político, implicándose muy poco a nivel político, implicándose muy poco en las grandes esferas que toman las decisiones políticas que afectan la psique y la subjetividad. Ahí tenemos un montón de retos, disculpen, ya ahora sí me pasé, pero no me vuelvo a pasar. Gracias, muchas gracias, de verdad. No, está muy bien, Eder, sí. No, se nos fue corriendo el tiempo. Se nos fue y la verdad que quedamos con, no sé, las personas que están en la sala, pero todos con ganas de seguir escuchando, la verdad, esa es la sensación, Edgar. Pero creo que ahora que pasamos a la parte de interlocución, vamos a tener posibilidad de seguirte escuchando y seguir ahora también preguntándote desde diversas cuestiones, ¿no? Cuestionamientos que van surgiendo. Entonces, yo quiero invitar a las personas que tengan dudas o comentarios, expresen a través del chat. Por lo pronto hay un comentario que me gustaría leer, que es, nos escribe Guillermo Finoqueto, que es un amigo de la casa de la RIPA. Sería interesante poder disponer del enlace para bajar los textos que nombró Edgar. ¿Cuál sería? Así que si es posible en el transcurso. Creo que ya lo acabo de facilitar ahí, Margarita. Ahí muchísimas gracias, Andrea, buenísimo. Porque creo que estos espacios también nos invitan al intercambio, ¿no? Y el intercambio de las producciones locales, regionales, es uno de los criterios que tenemos en la RIPA, ¿no? Podernos enriquecernos con bibliografía propia producida en nuestra región, así que este es el espacio para aprovecharlo. Así que bueno, sin más palabras, yo quisiera invitar entonces a Lautaro, a Andrea y a Gaspar para que empecemos esta etapa de intercambio, de interlocución y por supuesto que ellos nos puedan también
llevar los comentarios y consultas que vayan surgiendo de las personas que están en la sala. Así que adelante, Andrea Sierra, Lautaro y Gaspar. Si estás por ahí, yo no lo veo a Gaspar, no le veo la camarita, pero si está Anda por ahí. Adelante. Bueno, a ver, no sé. Obvio que se abren preguntas, quizá varias vías para seguir conversando. Pero bueno, desde la red, es un tema que ya tocaste, digamos, Edgar, y lo quiero traer de nuevo para ver qué más podemos precisar. Desde la red nos preocupa y tratamos de hacer actividades, digamos, en pos de pensar esto. Nos preocupa el tema de la formación, justamente, de los psicólogos. Una formación, por supuesto, situada, ¿sí? A nivel nacional y regional, sobre todo, o sea, y por supuesto que global, ¿no? Pero siempre en la red tratamos de no perder la mirada latinoamericanista, digamos, en lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que comentaste que la cuestión de revisión de la formación, ¿sí? En psicología, tiene que empezar desde las mallas curriculares, ¿sí? Desde los planes de estudios, ¿no? Desde los programas, ¿sí? Desde los autores, y ahí lo digo en masculino, ¿sí? Porque nuestra formación en las universidades occidentales en general, ¿no? Pero ha sido muy eurocéntrica, muy androcéntrica y blancocéntrica. Entonces, todo esto que como que también estuviste diciendo, ¿no? Pero, entonces, si pudieras dar algunas recomendaciones, ¿sí? Para que en el interior de las casas de estudios comencemos a pensar por dónde arrancar, ¿no? Digámosle, esta deconstrucción, ¿no? De una formación bastante eurocentrada, ¿no? Bueno, ¿qué se te ocurre ahí? ¿Qué nos podrías decir? ¿Con qué nos podrías colaborar? Estuviste diciendo cosas igual, pero bueno, como para darle énfasis a este asunto de la formación, que es algo que nos interesa. Yo por ahora puedo decir, mira, hay una matriz básica que trabajamos en Cátedra Libre de Martín Baró. Esa matriz básica es lo históricamente negado. Y es interesante porque revisar ustedes como en sus procesos de formación, pues, ¿qué es lo históricamente negado? ¿Bien? En el proceso de formación. ¿Nosotros qué encontramos? Insisto que hemos encontrado que en los procesos de formación aquí en Colombia y en otros que hemos revisado, se niega la formación con el cuerpo, se niega el cuerpo físico. Por ejemplo, eso no es un asunto menor. ¿Bien? En los procesos de formación en contextos diferentes a lo europeo y a lo norteamericano o al occidental, si ustedes quieren, o al occidentalizado, pues, el cuerpo ocupa un papel fundamental en el proceso de formación de los seres humanos. Ojo con eso. Se niega la espiritualidad. Es negado ese campo ni se llega a la religiosidad. En psicología son muy pocas las investigaciones y desde la psicología sobre la espiritualidad y la religiosidad de los pueblos. Y se niega en el proceso de formación y se niega esos procesos. Es decir, que no aprendemos a trabajar con el cuerpo, no aprendemos a respirar, no aprendemos a meditar, no aprendemos a trabajar, sino única y exclusivamente con la razón occidental. Es terrible eso. Eso es peor. Es decir, cuando se niega el cuerpo, se niegan otras racionalidades. Este es el asunto. Entonces se podría empezar, querido Lautaro, por incluir lo históricamente negado. Si se ha dejado el saber ancestral, por ejemplo, a nosotros, fíjense una cosa interesante. Y a ustedes allá ni se diga en Argentina. Pero se fue naturalizando en el mundo de la psicología esta que nosotros consumimos, que insisto, consumimos de psicología europea y norteamericana, más europea, bueno, se fue naturalizando aquello de que única y exclusivamente se puede hablar de lo inconsciente atravesado por el filtro del psicoanálisis europeo y norteamericano. Y nosotros descubrimos muy tarde, pues que a través de las plantas medicinales ancestrales de nuestros pueblos se ha hecho exactamente el mismo abordaje, se han intentado hacer los mismos abordajes, incluso desde antes, ¿sí?
sobre ese campo, sobre esa relación tan fascinante entre lo inconsciente y entre lo consciente y lo inconsciente. Es una cosa no menor, entre lo blanco y lo oscuro, pero ¿por qué no explorar, por qué en los procesos de formación de psicólogos y psicólogos no explorar formas distintas de entender lo inconsciente, que no sea única y exclusivamente a través del filtro del psicoanálisis, por favor, europeo y norteamericano? Pues cuando tomamos aquí yajecito, ayahuasca, como ustedes le conocen, pues lo que hacemos es un proceso bellísimo, a veces muy doloroso, de encuentro con lo inconsciente. Recuerdo una ceremonia en la que le dije yo al taita, aquí le llamamos taita, no sé cómo le llaman en Argentina, claro, o sea, bueno, a los mayores, a los sabedores, a los chamanes, que venía un psicoanalista a tomar con nosotros yagé, y el taita hizo las manos así, pues qué bueno. Y después le explicábamos, mira tan sencillo que es, cuando vas entrando en un estado de trance a través de estas medicinas, pues pones la razón acá y empiezas a trabajar con las otras dimensiones históricamente negadas en tu ser. Entonces es lo que pasa con todas las medicinas, ¿eh? Pero hay un diálogo con lo inconsciente que no está filtrado por esto otro, es a lo que quiero llegar. Entonces es posible explorar esas posibilidades, explorar posibilidades más allá, empezar a romper los círculos dogmáticos tan cerrados en la psicología que nos hacen creer como verdades únicas, eso que expresamos que alguien dijo en un contexto distinto y así nosotros lo pongamos en contexto, eso tiene que replantearse. Dime, Andrea, disculpa. No, en relación a esto que decías, que me parece también una mirada muy, muy atinada para pensar esa lógica de lo situado, que bueno, en Argentina el psicoanálisis tiene una fuerza particular comparado con otros territorios de nuestra Vía Yala, podríamos pensar puntualmente en Colombia, así que me parece como muy atinada esta mirada que traes para pensar lo inconsciente, lejos de estas lógicas freudianas, lacanianas, si se quiere, colocándole un nombre. Y ahí me resonaba también muchísimo poder pensar con esta propuesta que se hace justamente desde la psicología de la liberación, pensarnos a partir de lo históricamente negado. Y yo quisiera rescatar justamente los aportes que hacen los distintos feminismos, ¿no? Que ya nos vienen como enunciando y denunciando justamente esto que vos decís y que me resuena muchísimo mediante la psicología de la liberación, que es esto de lo históricamente negado al punto que hemos negado nuestra propia identidad como latinoamericanos o como habitantes de una Vía Yala, ¿no? Negando una identidad y heredando otra que nos ha sido impuesta, y en esa negación de la identidad se han negado distintos cuerpos territorios, y ahí me parece súper importante traer esta noción de los feminismos comunitarios de cuerpo-territorio, que vos lo decías hace un rato. Ojo, o sea, el mismo cuerpo ha sido algo que se nos fue alejando, distanciando bajo una lógica positivista, si se quiere, donde con el cuerpo no se trabaja, con el cuerpo no se mira, y en definitiva eso es lo que somos. Y el feminismo comunitario, junto con otras denuncias y otras voces, viene a decir, bueno, el cuerpo-territorio es algo fundamental, y nuestro cuerpo-territorio como habitantes de esa Vía Yala, bajo una mirada decolonial, hay que volver, hay que recuperarlo. Y en territorios donde nuestro cuerpo ha sido históricamente violentado, y vos traías hace un rato, por supuesto, el ejemplo de Colombia, luego traías el ejemplo de Palestina, y podríamos pensar también en el ejemplo que está aconteciendo hoy en la Argentina, porque hay también como una exacerbación de la violencia mediante el discurso muy, muy asociado a la ultraderecha en este momento, que tiene que ver con esa violencia permanente hacia los cuerpos territorios. Y cuando vos decías, bueno, es importante pensar la formación de los psicólogos a partir de lo históricamente negado, yo no podía dejar de pensar justamente en estos aportes de los distintos feminismos, de la teoría queer, ¿no? El feminismo decolonial, comunitario, afro, que nos vienen diciendo, hey, acá existimos y reexistimos, aunque ustedes nos sigan negando en sus textos, en su bibliografía y demás. Y para mí, y esto es como más a modo de pregunta o provocación, según tú, bueno, en principio también señalarte que es un enorme placer volverte a escuchar y volver a compartir estos espacios contigo, pero decías hace un rato, pensar la formación de psicólogos también va a implicar, por supuesto, pensar nuestro rol docente, y quienes estamos hoy batallando y peleándola en distintos cuerpos territorios, con distintos cuerpos territorios en el aula, también, ¿no? Como poder repensar que justamente resignificar esa formación de psicólogos
apuntando un poco a esta psicopolítica de la liberación, también apunta a liberar nuestro rol y nuestro rol como docentes, porque vos hablabas de esta precarización permanente del rol docente, donde estamos hiper mega explotados, pero además de eso, repitiendo discursos que nos han sido heredados y que se han naturalizado al punto que lo seguimos diciendo porque es lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que apuntar a esa psicopolítica de la liberación en el aula, apuntando a la formación de psicólogos, apunta por supuesto a esa liberación de pensar ese rol de psicólogos, pero también el rol nuestro como docentes y dejar de repetir discursos hegemónicos en el aula a partir de esto de lo históricamente negado, ¿no? Entonces eso me parecía como importante de traer y señalar, pensando en lo que vos decías, este pensamiento ancestral, cuerpo-territorio, en articulación también con las voces y las denuncias de los distintos feminismos que llegaron justamente para quedarse y para apuntarnos a repensar estas distintas instancias. Eso quería traerte y bueno, agradecerte por supuesto por esos aportes. Gracias, Andrea. Pues mira, ahorita yo le estaba diciendo a Lautaro, digamos, la matriz es lo históricamente negado, lo históricamente distorsionado. Si tuviéramos más tiempo desarrollaríamos esto de forma bellísima, pero lo históricamente distorsionado es lo directamente proporcional a lo neoliberal, para que veamos. Es decir, es una cosa no tenemos tiempo ahora para desarrollarlo. Y la tercera es lo potencialmente posible, porque entonces ahí es cuando decimos, pues bueno, entonces es posible, por ejemplo, que invitemos a las madres de Mayo, voy a poner un ejemplo atrevido de la realidad de usted, que invitemos a las madres de Mayo que sean profesoras de los programas de universidad, de los programas de psicología de Argentina, en las que las madres de Mayo van a dictar una cátedra que se llame Cátedra de Memoria Histórica, por ejemplo. Lo potencialmente posible. Entonces, ¿cómo vamos a incluir lo históricamente negado? ¿Cómo vamos a...? Porque nos distorsionaron, algo pasó. Terminamos siendo una cosa rara. Eso tenemos que reconocerlo. Si nos pusiéramos bien juiciosos, hasta nuestros principios filosóficos, éticos y políticos, habría que revisarlos. Pero bueno, ¿sí me comprendes? Entonces, es decir, ¿cómo vamos a volver a hacer? ¿Sí? Por un lado, lo que nos negaron. ¿Sí? ¿Cómo vamos a incluir lo que se negó? Pero ¿cómo vamos a corregir eso que nos está distorsionando? Es un asunto importante. Es decir, ¿cómo vamos a dejar de ser eso que nos impusieron para hacer otro proyecto ético-político? Esto es muy importante. Y yo veo ahí solo dos posibilidades, les quiero decir. Renunciando a los modelos intervencionistas. Hay que renunciar al modelo intervencionista en psicología, sí o sí, si queremos hacer psicopolítica de la liberación. Si queremos hacer otra cosa, pues no, eso es, la intervención es muy, muy cómoda. Pero la intervención va a toda colonización empieza con una intervención sobre el otro, sobre el cuerpo del otro y sobre la psique del otro. No se nos puede olvidar. Toda colonización empieza con una intervención, consentida o no, sobre el cuerpo y la psique del otro y de la otra. Entonces, habría que buscar que los procesos de formación sean profundamente implicativos para lograr romper la deshumanización que logró dejar el neoliberalismo en la psicología. El neoliberalismo deshumanizó la psicología. La psicología no se pronuncia ante las atrocidades, o si se pronuncia sesgado. ¿Ven? Sesgado. No tan neutral. No tan neutral. Si ustedes revisan el pronunciamiento de la APA norteamericana con respecto a lo que pasó en Gaza, incluso en la página, en el Facebook mío compartí unos estudios que hicieron sobre eso. Encuentran que hay una declaración, lo mismo pasó en Colombia, el Colegio de Psicólogos sacó un comunicado muy laxo en el que llama a las partes a reconciliarse y a que no sean así. No, es que esto es una cosa mucho más, donde hay que condenar enérgicamente la atrocidad. Y el psicólogo y la psicóloga no puede ser neutral ahí, tibio, digo yo, medio. O se condena o no se condena la neutralidad. La atrocidad, la crueldad premeditada, ¿ven? Ese es el asunto.
Edgar, hay que desarrollar modelos implicativos en la psicología. Sí, Lautaro, yo también quería hacerle una pregunta. ¿Qué tal, Edgar? Un gustazo, como siempre. ¿Qué más, Gaspar? ¿Cómo vamos? Tengo una pregunta para hacerte, pero antes que eso, me quedé pensando en lo que vos decías de las implicaciones psiquepolíticas y de eso que tiene nombre y apellido, decías vos, ¿no? Ese trauma tiene nombre y apellido. Y entonces digo, bueno, capaz que por fin le podemos empezar a poner un nombre específico al malestar en la cultura. No es un malestar así tan grande, sino que, no, mirá, tiene este nombre y este apellido en este contexto, en este momento histórico. Eso por un lado. Y por otro, una inquietud y bueno, para que nos ayudes a pensar, y tiene que ver con cómo captar, cómo ampliar los niveles de convocatoria de las y de los estudiantes dentro de cada encuentro, dentro de cada organización, dentro de cada diálogo, como puede ser como en el que estuvimos hace unos pocos días allá en la Facultad de Psicología, cómo generar mayor interés en estos temas, en estas temáticas, o cómo abordar esto del compromiso social, que no sea desde una perspectiva teórica, sino de una cuestión experiencial, con esta línea que vos estás tirando, para salir un poquito de esta dicotomía en el que los estudiantes se juntan por su lado y los profesionales, digamos, egresados, etcétera, profesores, docentes, nos juntamos por el otro, ¿no? Y como que no podemos salvar esa brecha, ¿eh? No sé cómo lo podríamos pensar. Eso quería preguntar. Vuelvo a lo mismo, Gaspar. Mira, el caso, en el ejemplo, podríamos hablar desde la experiencia nuestra, y la experiencia nuestra fue que fuimos desarrollando procesos implicativos. Empezamos a desarrollar procesos implicativos, insisto, en lo que fuimos incorporando eso que se negó, eso que se distorsionó y eso potencialmente posible, lo que decía Andrea. Claro, hay que incluir, pues veamos hasta dónde podemos incluir estos nuevos feminismos con esas otras. Eso garantizaría unos procesos de justicia cognitiva impresionantes en los procesos de formación, porque lo que hay que garantizar es que aquí entra un principio político completamente, y es el problema de cómo se democratiza el saber psicológico de alta calidad, ¿sí? De altísima calidad. ¿Cómo hacemos para democratizarlo? Pues no es negando ni distorsionando, ¿sí? Sino más bien incluyendo y no distorsionando, ¿cierto? Es decir, no faltando a la verdad histórica. La distorsión es una falta de la verdad histórica, ¿cierto? Y haciendo concretos espacios de implicación. ¿Ven? Voy a ponerte un ejemplo. En nuestro grupo de trabajo de Cátedra Libre que trabaja hay madres que fueron victimizadas por actores de la violencia en Colombia, con las que empezamos a hacer un proceso de acompañamiento psicosocial y psicopolítico y de implicación psicosocial y psicopolítica, pero que ahora, después de varios años, hacen parte de nuestro equipo de trabajo y son maestras de la memoria. Entonces, y como son maestras de la memoria, están en igualdad de condición de todos y todas. Cuando digo los profesores y las profesoras, los demás profesores y profesoras de cátedra, ¿ven? En completa igualdad de condiciones. Entonces, vamos haciendo posible eso que se va quedando por fuera, y así podríamos hablar de un montón de cosas. Entonces, lo único que yo veo del asunto es desarrollar modelos implicativos, por ejemplo, en los que la malla curricular vaya más allá del salón de clase. Voy a ponerte un ejemplo. En Medellín tenemos una casa, esa casa comunitaria se nos dañó, se nos vino abajo con la pandemia, una casa comunitaria de psicología popular, pero nuestras clases de psicología de maestría, mis clases de maestría, de doctorado y de pregrado, que desarrollaba en Medellín en distintas universidades privadas y públicas, las hacía en esa casa comunitaria que queda en una comuna muy lejos del centro de la ciudad. Entonces ahí se iban dando procesos implicativos porque invitábamos a los
a los fundadores del barrio que eran desplazados por la violencia, de diferentes, hacer todo un proceso, y el estudiante, la estudiante a nivel de pregrado, maestría, doctorado, se va implicando en ese proceso comunitario. Y eso hace parte del proceso de formación. ¿Ven? Y no está en la malla curricular. Yo tengo muchos líos con eso, tengo que decirlo como profesor, porque a mí me buscan y me dicen, Edgar, ¿dónde está? Y yo, no, pues estoy con los estudiantes en la comunidad. Pero no puede estar en la comunidad, tiene que estar en el salón de clase. Ay, carajo, se me olvidó avisar. Y así he salido de muchas universidades también, pero también hace parte de la experiencia, no es una cosa victimizante. ¿Ven? Es más bien una decisión ético-política que uno asume en su proceso. Ahí se articula lo institucional con la voluntad política del profesor y de la profesora que realmente quiera desarrollar procesos transformadores. Pero se puede hacer, las mallas curriculares pueden desarrollar a nivel investigativo, a nivel de prácticas profesionales, a nivel de pasantías. Nosotros recibimos en Colombia gente de otros países a que se impliquen con problemáticas que quieren, a veces a nivel terapéutico, a veces con las medicinas ancestrales, a veces solo a nivel teórico o epistémico en la universidad. También les decimos, pues si es lo que quieres, vamos a hacerlo. ¿Ven? No hay problema porque es parte de la democracia, del saber, ¿no les parece? La verdad que vos traías lo de las abuelas de Plaza de Mayo, abuelas y madres de Plaza de Mayo, como pudiendo brindar conocimientos, digamos, en las universidades. Quería pasar, traigo a colación de que justo este mes se aprobó la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo. Madres de Plaza de Mayo, que era en realidad ya un instituto, que venía funcionando ya como instituto, pero justo este mes se aprobó como Universidad Nacional. Entonces, bueno, un poco para ahí celebrar, digamos, estos procesos institucionales y pedagógicos también, ¿no? Claro, imagínate la potencia que tendría que las universidades allá en Argentina, donde hay formación en psicología, empiecen a incluir a las madres y a las abuelas de Mayo en el proceso de formación de psicología. Es que es una cosa muy importante, porque entonces ahí es donde está la posibilidad, insisto, de democratizar el espacio, cognitivamente hablando, entonces afectivamente hablando, espiritualmente, es una cosa tremenda. Y si así se incluyen los otros y las otras que se dejan, no solo las madres y las abuelas, sino los otros y las otras que han venido trabajando en el país grande por tener un país distinto, más vivible, más vivible. Pues imaginen los psicólogos y las psicólogas que tendríamos. Tendríamos psicólogos y psicólogas humanizados, en primer lugar. Tendríamos psicólogos y psicólogas contextualizados, situados, implicados. Y no hablando de discursos, única y exclusivamente. Y seguramente los discursos de esos psicólogos y de esas psicólogas serían potencialmente distintos, completamente. Edgar, a mí Dime. me interesaría traer ahí, es con esto que tú dices, en relación a lo implicado, que vincular estas voces que han sido históricamente negadas, silenciadas y violentadas, es a partir justamente de estas implicancias, ¿no? Con este sentir real de lo que pasa ahí, ¿no? Porque también hay como una denuncia por parte de estos colectivos a que sus voces han sido invitadas al escenario de lo académico, pero no escapa igual a la norma y a la lógica académica donde venimos, damos un tiempo para incluir a estas voces, las convertimos en tesis y luego nos vamos como si nada hubiese pasado. Entonces también hay como una denuncia de estos colectivos a decir, bueno, ojo, ¿de qué manera nuestras voces están siendo involucradas realmente en la academia? Por eso traigo tu concepto de implicancia para poderlo pensar desde ahí y que no quede en este, como se ha dicho, manoseo recurrente que hacemos hacia estas poblaciones históricamente negadas y ya, como si la academia no tuviese un compromiso ético-político justamente con estas comunidades, ¿no? Eso me parecía como importante de traer, y ejemplo de eso también hay en Colombia distintos lugares muy interesantes como, no sé, la Universidad Intercultural de los Pueblos, los distintos procesos de educación que se han realizado con distintas comunidades en esa Colombia profunda, que me parece como propuestas interesantes para poder pensar la academia o incluso para poder repensarla, ¿no? Porque insisto con esta mirada que a veces tenemos de decir, bueno, vamos a traer estas voces, pero luego como, ¿dónde quedan? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Por eso me parece importante traer este concepto que mencionabas de implicancia. Sí, incluso a muchas personas de organizaciones allí no les gusta que se hable de incluirlas, porque eso es como una cosa
quizás una palabra que no deberíamos utilizar mucho, así como lo acabas de explicar, porque no es una inclusión mecánica del otro para que diga algo y se vaya. Tiene que haber una implicación psicosocial y psicopolítica, y ahí estamos hablando de elementos como el que acabo de mencionar, que ha pasado de pronto por alto, pero en el que se incluya el contexto vital y existencial de los implicados y de las implicadas. Eso es de enorme importancia. Eso lo hemos logrado, y eso se logra después de muchos años de trabajo, realmente. Pero los resultados después son muy buenos, son tremendos, porque se amplía el horizonte, digamos, es tremendo. Tú dices, carajo, ya entiendo cómo para esta comunidad indígena la muerte es esto, la religión es esto, la espiritualidad es esto, y eso conecta con esto, y entonces hay un proceso de liberación psíquico, espiritual, corporal, territorial, ¿ven? Hay que incluir en los procesos de formación también la defensa de la vida digna, la defensa de la palabra propia, que eso lo hemos aprendido también de nuestros indígenas, de nuestras indígenas, la defensa del pensamiento propio, la defensa de las diversidades siempre, porque si no seguimos en procesos autoritarios de un lado o del otro. Mucha cosa para hablar de esto. Bueno. Sí, ahí en el chat varios y varias te agradecen también por tus intervenciones. Alrededor justamente de todo lo que vienes conversando, ¿no? La necesidad de participación en la comunidad, con la comunidad, me parece importantísimo. El tema de lo históricamente negado, que nos impide justamente conectarnos con saberes y soluciones. Hay que ir al territorio, o de últimas pensar que estamos en el territorio, ¿no? Y dimensionar esta noción de territorio. Bueno, varios comentarios así en el chat. Cuando rompamos esa tradición intervencionista tan atroz en la psicología, me decía el profesor Ricardo Matallana, que de pronto ustedes se acuerdan de él de cátedra, que es muy inquieto, a partir de todo esto que estamos planteando, se puso a investigar y según él ha encontrado más de 1.200 formas de intervención en psicología. Es una cosa aterradora. Y yo creo que a eso tenemos que superarlo, y porque un día no tenemos que decir vamos a la comunidad o vamos al territorio, porque eso sigue siendo interventivo, sino que un día la praxis nuestra va a estar implicada con las comunidades y con los territorios, y eso ya es otra cosa. Y eso hay que hacerlo desde los procesos de formación, porque es que en el proceso de formación actual a los estudiantes se les va alejando de nuestra realidad por efecto del modelo colonialista de formación, así no nos demos cuenta. Es decir, las líneas de investigación son líneas de colonización que nos alejan de la realidad de lo que tenemos que investigar. No es que eso no sea importante, pues tremendamente importante. Hay investigaciones tremendas, pero nos alejan de otras realidades donde se está necesitando el saber psicológico urgente. ¿Para qué? Para ayudar a dignificar la existencia humana. Ese es el asunto. ¿Ven? Entonces la línea de investigación nos pone a investigar y nos pone pues eso es una cosa, como decimos en Colombia, bacanísimo. Eso es bacán, pero no nos podemos quedar ahí. Es decir, ahí quedados ahí es un daño el que le hacemos. Vamos a tener técnicos repitiendo cosas otra vez del siglo XX. No, y como docentes también entramos en esa lógica de que hay que investigar, hay que fabricar proyectos de investigación, de extensión, y hay que publicar, y no paramos justamente en esa lógica de la academia que sin duda ser repensada. Alejandro Moreno Olmedo, también un compañero psicólogo latinoamericano, nos trae esta importancia de pensar todo tipo de intervención como posibilidad de repetir ese ritual colonizador, ¿no? Esto que vos decías, para repensar el concepto de intervención como algo que irrumpe de una afuera, y ese irrumpe termina siendo violento, muy, muy parecido a lo que pasó con nuestros cuerpos territorios en ese proyecto colonizador. Así que me parecía en concordancia con esto que vos traías. Sí, bueno, no sé si... No, hay Guillermo que quiere también decir algunas palabras. Ahí está, ahí lo vemos. Guillermo Finocchietto. Bueno, buenos días a todos y a todas, a todes. Bueno, con Alejandra Valentino, que hace rato venimos caminando en la ripa. Ale, ¿estás ahí? Digo, si podés dar el micrófono, invitar al próximo congreso que vamos a tener
en La Plata, ahora dentro de unos días. Y a la vez, bueno, mientras Ale va invitando, por un lado, bueno, nos llevamos de este diálogo RIPA, de esto que nos acaba de aportar Edgar. Qué interesante cómo repensar las tramas de nuestra currícula que pueden estar al servicio de una neocolonización, ¿sí? O una psicopolítica de un neoliberalismo que está al servicio de una gubernamentalidad de la colonialidad, o por el otro lado podemos pensar esto de lo negado, lo silenciado, lo distorsionado, o el reverso sería la potencia de lo posible. Y esta potencia de lo posible no está en el uno, no está en lo foráneo, sino se encuentra en la potencia de nuestras propias comunidades. En este sentido, la psicopolítica de la liberación no estaría, o estaría criticando justamente políticas de gubernamentalidad, ¿no? Gubernamentalidades donde la democracia genuina, la interculturalidad se hagan ahí eco y hagan lugar a la diferencia. Así que, Edgar, nuestras currículas tienen que ser revisitadas. Nuestros proyectos, nuestras tramas curriculares tienen que ser vueltos a mirar. Y qué bueno que decanos y decanas abrieron este primer espacio que conjuntamente con nosotros, con la RIPA y el resto de la comunidad y los claustros, estudiantes, docentes, no docentes, ¿sí? Y graduados, hagamos una nueva malla no para aprender a pensar, sino aprender a alojar existencias con otros y otras, ¿sí? Así que bueno, ahí Ale compartió, ahí tenemos el link. Sí. Bueno, nada, y en principio felicitar al expositor, a Edgar, agradecer, impecable todas las líneas de pensamiento y los lugares por donde repensar estas cuestiones. Y y por supuesto agradecer a cada uno de los participantes de este encuentro. Y tal como decía Guillermo, el 15, 16 y 17 de noviembre en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata vamos a estar realizando el Congreso Internacional de Psicología, donde por supuesto que están todos invitados, y ahí vamos a hacer también una mesa de RIPA, donde vamos a dar cuenta de, todo el trabajo que venimos realizando en relación a la constitución y configuración de esta red tan potente que permite, estos encuentros, este poder encontrarnos con docentes, investigadores de distintas facultades, que realmente ha generado un espacio de intercambio muy, pero muy productivo. Así que, por supuesto que están todos invitados y agradecer especialmente, ¿no?, esta posibilidad de encontrarnos en estos lugares. No sé, Guillermo, si querés, o Facundo. Sí. Ale, entonces los esperamos a todos en La Plata y a todas. Y ahí vamos a estar presentando nuevamente muchas actividades de la RIPA y los esperamos al próximo Diálogo RIPA para seguir formándonos juntos. Sí, un comentario antes de terminar. No se olviden de, ingresar al link que mandó nuestra coordinadora en la Secretaría Técnica, Romina Taglioni, que es, a los fines de tener la asistencia, también de invitarlos a futuros eventos. Y la RIPA no solamente está comprometida con estas instancias de diálogos, sino también organizamos seminarios de formación de las diferentes instancias y también, de alguna manera comprometernos con esto que hablaba Edgar y los interlocutores e interlocutoras, de seguir construyendo una psicología que nos libere y que sea crítica y que permita alojar las diferencias. Así que muchas gracias. No sé si quedó algún tipo de mensaje o información que me esté olvidando, pero ahí tienen las diferentes redes también para hacernos llegar sus saludos y comentarios. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todas, a todos, a todos. Gracias.
Bueno, gracias, Edgar. Abrazo, abuelito. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias por el encuentro. Gracias. Gracias, Ama. Gracias.